sin más preámbulos pasamos, colega. ¿Qué dice Claro usted? que sí, claro, claro, doctor. Pues bien, vemos ahí el título de Principales rebeliones armadas y demás formas de resistencia durante el dominio colonial, ¿verdad? Durante muchos años en la narrativa tradicional se divulgó la idea de que la llegada de los conquistadores a estas tierras aconteció de una forma pacífica. El mismo comienzo de la historia en esos textos de estudio tradicional planteaban que era un diálogo entre un cacique pacífico y un jefe expedicionario. Pero la realidad de los hechos demostró lo contrario, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? La conquista y dominación hispana no constituyó un paseo para los conquistadores, porque la población autóctona, a pesar de la inferioridad considerable de sus armas, resistió estoica y heroicamente a los invasores. Bueno, pero no podemos dejar de parte. ¿Qué objetivo queremos cumplir con esta parte? Comprender cómo se expresó la resistencia de los pueblos originarios ante la invasión de los españoles. Conocer los abusos de los colonos españoles, colonos y conquistadores que originaron los levantamientos de rebeldes de nuestros pueblos a partir de 1523. Y el último sería identificar las acciones de sublevación que realizaron los pueblos originarios ante las vejaciones que continuaron a lo largo del dominio colonial. Comenzamos con una cita de nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra que dice: y se mantuvo la resistencia de los pueblos originarios de nuestros antepasados, sometidos a nuevas formas de esclavitud que impusieron los españoles, lo que conocemos como encomienda, donde las autoridades españolas, el rey de España, disponía de los poblados indígenas, de la población indígena, para que se convirtieran en siervos, dueños de las haciendas y de los dueños de las tierras. Siervos de los dueños de las haciendas, de los dueños de las tierras, mismas que se habían robado, pues. Recordemos que ellos impusieron la conquista y le quitaron las tierras, que se habían apropiado y que pertenecían a esos hermanos que eran los que vivían a la llegada de los conquistadores. Entonces los conquistadores les robaron las tierras a los que negaban a someterse, los torturaban, los asesinaban, que eran otra forma de esclavitud. Los convirtieron después en siervos. Es decir, al eliminarse la encomienda, hay que aclarar esto, los convierten en siervos, el trabajo servil, perdón. Y alrededor de las tierras que repartían sin ser de ellos, o sea, parece contradictorio, repartían las tierras que no eran de ellos. Es decir, las mismas que le quitaron te las vamos a devolver. Se podría decir algo. Entonces sigue la cita. Ahí decidían cuántos hermanos de las comunidades originarias debían asentarse para servirles, para trabajarles, como nueva mano esclava. Eran los conquistadores, pero no solamente eso, también le entregaban la mano esclava a la iglesia. En este caso, ¿qué es lo que quiere decir? De que de acuerdo a las leyes de India debían de pagarle, pero no les pagaban. Fue en medio de estas contradicciones donde por otro lado se debilitaba el reino de España por las guerras que tenían los europeos, Europa enfrentándose en guerras para dominar las tierras conocidas hasta entonces, para dominar el mundo conocido hasta entonces, Asia, África, además de América. Y hacerse dueños también de Europa, querían dominar toda Europa, se enfrentaban los franceses con los españoles, se enfrentaban los ingleses igualmente los alemanes, o sea, una confrontación entre ellos mismos en lo que se apreciaban de ser los civilizados, es decir, dice el texto, que se apreciaban de ser la civilización, entre comillas. Ve que se parece a lo de ahora, ¿verdad? Estamos viendo en Ucrania, ¿verdad? Oh, bueno, qué interesante la ruptura de relaciones del presidente de España, o mejor dicho, la crítica fuerte que hizo al sionismo por primera vez, ha causado un impacto porque es primera vez en la historia que hablan hasta de reconocer el Estado palestino. Es decir, fueron opresores y son cómplices de los opresores actualmente. Bueno, sigue la cita, eran enfrentamientos violentos y en medio de esos enfrentamientos violentos que tenían los europeos se encontraban con estos territorios. No sabían que existían estas tierras en la región, que no existía todo un continente, que no existían pueblos que eran dueños de estas tierras, antes de la llegada a la América, que tenían sus propias lenguas, sus propias culturas, su propia religión, y vinieron a acabar con todo eso. ¿Para qué? No para reconocerlos como seres humanos, sino para convertirlos en fuerza esclava. ¿Cómo se llaman las empresas civilizadoras actualmente?
la OTAN, encabezada por Estados Unidos, intervino en Libia, una de las economías más estables, con el mayor ingreso per cápita, donde llegaban los hermanos africanos, los hermanos negros africanos, llegaban a trabajar a Libia, tenían una fuente de trabajo y retornaban a sus países. Ellos destruyeron Libia, todavía continúa la guerra de clanes, supuestamente para llevar la democracia. Democracia, civilización. ¿Se parecen a los términos? Bueno, es la forma de civilizar, dice. El pueblo que tiene su propia autodeterminación se convierte en enemigo. Todos los días son para denunciar el genocidio, el racismo, el imperialismo, con el que se han pretendido los colonialistas de ayer y hoy a rezar con nuestras costumbres, territorios y rituales sagrados que nos pertenecen por derecho propio. Todos los días para denunciarlos como son, por lo que han sido, por lo que siguen siendo, todos los días para acusarlos y exigirles justicia y reparación para los pueblos originarios del mundo entero, que quisieron exterminar porque esas políticas genocidas de verdad criminales, pretendieron acabar con nosotros los pueblos libres, los pueblos originarios, las culturas originarias, y arrebatarnos lo nuestro, porque esa tierra donde los colonizadores de los pueblos originarios, esas tierras, esas culturas, esas vidas nos pertenecen. Y ellos, como siempre, a lo largo de los siglos, quisieron acabar con la vida. Hoy los pueblos indígenas, pueblos originarios, las familias que portan nuestra sangre vibrante y nuestras convicciones y decisiones, denunciamos y defendemos todos nuestros derechos y hacemos en caminos que se convierten, que convierten nuestro carácter, nuestra determinación en piedras fundamentales del mundo nuevo, de los tiempos nuevos que estamos construyendo, que estamos dando a luz entre fulgores, visiones y dolores de nacimiento, porque el mundo y la familia humana somos de justicia y paz. Rosario Murillo, 9 de agosto de 2022. Pues bien, dándole continuidad a este aspecto, ¿verdad? Hay elementos, una palabra que le llamaban descubrimiento, descubrir es dar a conocer, ¿verdad? Pero aquí no hubo descubrimiento. Nosotros vemos cómo se exaltaron a figuras como Hernández de Córdoba, como que, sobre todo primero Cristóbal Colón. Yo recuerdo en primaria que nos enseñaban una visión idealizada de Colón que decía pobrecito, buscando que le financiara los viajes. Y lo otro era la reina Isabel la Católica, que empeñó sus joyas, y como el gran descubridor. Luego Hernández de Córdoba como víctima de Pedro Arias Dávila. En esta dirección no hay diferencia entre un descubridor o conquistador, bueno o malo. Porque estos inescrupulosos personajes, quienes eran nobles de las capas bajas de España, los hidalgos, cuyo oficio era la guerra, buscaban en España, buscaban en América lo que no tenía en España. El enriquecimiento rápido. Por eso hacían trabajar en largas horas a la población indígena hasta matarla, extenuarla. Y el ascenso político a costa de lo que fuera. Por tanto, eran personas que no tenían ningún tipo de miramiento con el trato a los pueblos originarios. Si nos referimos a Colón, por ejemplo, hablamos de un invasor que respondía a sus propias ambiciones personales y a los círculos de poder de la monarquía española y a los usuarios que financiaban estos viajes, que de paso eran los llamados judíos conversos. Los mismos israelíes están por donde quiera. Entonces, pero además de eso hay que decir una cosa, fue el primer esclavista. Como no hay oro en las Antillas, en español, en lo que se llama Dominicana, empezó a desarrollar el comercio de esclavos, el primer esclavista de la población originaria. También había que agregar que fue el primer proxeneta y además pederasta europeo en este continente, el primer hombre que empezó a comerciar con la carne de nuestras mujeres. Es decir, vendía mujeres y niñas taínas. Los taínos era el pueblo mayoritario que había en las Antillas, en Dominicana, Cuba y Puerto Rico. A los marinos que ya se aproxima, ya establecido él en Dominicana, los marinos necesitaban sexo, entonces él les vendía las mujeres, pero entre ellas hasta niñas. Y lo otro porque decimos pederasta, porque le entregaron como regalo una niña de 12 años. Y él se amancebó con ella. Esa es pederastia pura. Bien, ese es Colón. La abominable conducta de Pedro Arias es harto conocida, un hombre sin escrúpulos.
Y Hernández de Córdoba también un hombre sin escrúpulos con nuestros ancestros, nuestros abuelos, ¿verdad? Y no se merece mayores comentarios. Por tanto, en esta línea vamos a exponer esa parte. Es decir, las rebeliones, la lucha en las entradas de la tierra en la parte norte central, ya las comunidades establecidas defendiendo legalmente sus propiedades y las rebeliones o motines armados que posteriormente, cuando fallaba lo legal, recurrían al motín o a la evasión hacia la sella. Pues bien, en la segunda mitad del siglo XVI, un sacerdote de origen italiano, Girolamo Benzoni, visitó el territorio de Nicaragua. Benzoni, sacerdote, ¿verdad?, que ya viene con las leyes nuevas, que ya, como veremos, mejoran las condiciones de la población sobreviviente, se interesó por conocer la etapa, el ingreso de los conquistadores y cuál había sido la reacción de los indígenas y por qué ellos habían permitido la entrada de los españoles. El cacique Gonzalo de la Etnia, Nicaragua, ¿verdad?, o Niquirano, o Nahuatl Pipil, o Uto Azteca, dijo lo siguiente: tú debes saber, señor, bueno, vamos a darle un poquito a la voz. Tú debes saber, señor, que cuando nosotros oímos como los cristianos, es decir, los españoles, venían a nuestros países y nos dimos cuenta de las crueldades que cometían en todo lugar, matando, incendiando, robando, convocamos a nuestros amigos confederados y reunidos en consejo, decidimos luchar y morir todos valerosamente antes que ser sojuzgados por ellos. Porque se nos enseñó en la expedición, idealizó la expedición de Gil González, lo que, y se omiten los abusos y vejaciones que cometieron desde que llegaron. Ese grupo pequeño de españoles que penetró por primera vez el territorio. Solo así se pudo haber producido la rebelión de los caciques, dirían en Nicaragua y todos los demás cacicacos. No se rebelan por gusto, no se rebelan por salvajes, sino que se dan cuenta que la contradicción, que hablaban de un Dios bondadoso y le arrancaban de las orejas los adornos a la población indígena. Tomaban a la fuerza a las mujeres indígenas. Entonces eso fue lo que provocó la reunión de expulsión de que ya la mencionamos. El cacique Gonzalo también se refiere no solo a esta época, sino también a épocas posteriores, pues, a la lucha contra el de Córdoba y el establecimiento de la familia Contreras y el mismo Pedrarias, que ya lo mencionamos. La población autóctona era prácticamente, ahí tenemos a Colón, miren la cara que tiene, y es distinta, ¿verdad? Es decir, que el caso de Colón hay que verlo ya de otra manera. González hay que verlo con otro ojo. Hernández de Córdoba hay que verlo con otros ojos. No se me olviden el periodo, creo que fue de don Enrique, ¿verdad?, donde hicieron pasear la tumba de, ¿cómo es?, el ataúd de Hernández de Córdoba, cuando se descubrieron sus supuestos restos en León Viejo. Es decir, es así, pues, prácticamente durante la etapa de este gobierno, paseando a un genocida, como que vituperándolo. Pues bien, vayamos un poquito más adelante, ¿verdad? La población autóctona era sometida a trabajos extenuantes en las minas y labores como la servir de cargadores de grandes piezas de madera. Por ahí vi un dibujo donde van alineados cargando, pero tuca. Es decir, 20 por un lado, 20 por el otro lado. Ellos trasladaban de piezas de madera de la Segovia al puerto y astillero de Relevo. Cuando digo astillero, no crean que es un picadero de leña, ¿verdad?, sino que el astillero es donde se construyen barcos, porque eso me respondió una vez alguien, ¿verdad?, un estudiante. ¿Qué cosa es un astillero? Yo sé, y hay profesores que más dicen. Un picadero de leña, me dice. Entonces, démonos cuenta que el astillero es donde se construyen barcos. El Realejo fue el primer gran astillero que hubo en el Pacífico. También se trasladaban toneladas de brea. ¿Qué es la brea? Bueno, se sacaba de estas maderas, mismas del pino y otras maderas coníferas, que servía para galafatear los barcos, proteger el mismo engranaje de las embarcaciones. Y entonces se vendía, como decimos popularmente, como carne vaca. Pero aquí lo obtenían del trabajo esclavo. Los traslados forzosos desde sus comunidades hacia el norte, recordemos que el norte es un clima, todavía es un clima templado, distinto al del trópico seco, donde estamos acá en esta parte, ¿verdad?, del Pacífico. Y esto causaba estragos por el agotamiento físico. Había muchas enfermedades en el camino. Ellos iban encadenados y mal alimentados, porque la cuestión de ellos era su costo.
por lo cual en las denuncias posteriores se aseguró que era fácil dar con una dirección de camino a esos lados, porque todo el camino estaba sembrado de esqueletos, de quienes iban muriendo. Entonces, la prepotencia llegaba a tales extremos. Hay que recordar el espectáculo que ya mencionamos, de Pedraria, ¿verdad? Voy a un punto, hay que recordar, Castañeda, uno de los gobernadores interinos que hubo antes de que llegara Pedraria, ordenó quemar viva a una joven indígena que se opuso tenazmente a ser mancillada. Se resistió, prefirió morir. O, a propósito de lo que decía el relato que hace Oviedo, que plantea que Martín Estete, la mano derecha de Pedraria, en esos viajes que iba para no tomarse el trabajo de desatar la cadena del cuello, porque eran encadenados del cuello, como ganado, pues lo llevaban. Un carguero indígena se desvaneció, se desmayó durante la marcha, durante la labor de acarreo, y se limitó a decapitarlo y ordenó seguir la marcha, mientras el cuerpo y la cabeza del infortunado caían al suelo. Esa era la vida. Entonces volvemos nuevamente a entregarle la voz prácticamente al cacique Gonzalo, porque era terrible. En esas entradas que hacían hacia el norte, clavaban a los árboles, los clavaban vivos a los maderos. Era una especie de mensaje: esto les va a pasar. Era terrible. Ese Estete, por ejemplo, fue uno de los más criminales. ¿Qué dice el cacique Gonzalo? Con tal determinación preparamos lanzas, flechas y otras armas, y tan pronto como los cristianos llegaron a nuestros pueblos, los atacamos y los combatimos buena parte del día. Pero al final la mayoría de los nuestros, asustados por el ímpetu de los caballos, se pusieron en fuga. Esto se refiere más ya en el periodo de Hernández de Córdoba, porque recordemos que Gil González trajo solo 4 caballos. Ya Hernández de Córdoba viene con 400 hombres, y tomemos en cuenta que de eso pudieron haber por lo menos unos 200 caballos o unos 150 caballos, porque ya traía tropas de caballería e infantería, ¿verdad? Ya venía más preparado. Entonces, mandamos luego 2 embajadores, el capitán de los cristianos, a pedir la paz. A ver, una parte ahí donde parecen bailando, a ver si luego los hallamos, a ver. Ah, no, ahí es otro. Ah, no, un momento. Bueno, no le encontramos, ¿verdad? Donde prácticamente aparecen danzándoles, ¿verdad? Pero con la intención de renovar nuestras fuerzas. Entonces dice, el cristiano nos aceptó como amigo, y buena parte de nosotros fuimos cantando y bailando a visitarle. Llevábamos muchas joyas de oro. Eso recordemos que era la debilidad de ellos. Regresamos a nuestra casa en 3 días, nos reorganizamos y atacamos a los cristianos. Tan pronto como otra vez los nuestros huyeron, y así de nuevo con la misma intención volvimos a pedir la paz. Habiéndolo obtenido, reunimos a nuestra gente, y después de discutir llegamos a una firme y deliberada determinación. Fijemos bien este detalle: antes morir que quedar siervos de los cristianos. Decidimos que si alguno de nosotros daba la espalda para huir, sería muerto por nosotros mismos, sin ninguna contemplación. Y nos preparamos para ir al asalto de los cristianos. Pero nuestras mujeres, que habían oído tal decisión, se nos acercaron y entre lágrimas nos rogaron y suplicaron que antes de morir de aquella manera sirviéramos a los cristianos. Mas si nuestra voluntad es realmente poner en alto lo que habíamos propuesto, que antes las matásemos, y con ellas también a sus pequeños hijos, para no quedar a solas en manos de los crueles y fieles barbudos. Debido a esta súplica, nos sometimos a las rapacísimas manos de la nación cristiana. Pero eso no terminó. Sigue el relato. Dice: sin embargo, a causa de tantos malos tratos que sufríamos cada día, algunos pueblos se sublevaron, pero fueron castigados por los españoles de manera tal que hasta los niños los hacían morir a punta de espada. No contento con esto, apresaban a otros bajo pretexto que quería rebelarse contra ellos, los atormentaban y los vendían como esclavos. Del comercio de esclavos narrado por el cacique indígena sobreviviente. Nosotros, dice, ya no éramos dueños de nuestras esposas, ni de nuestros hijos, ni ninguna de las cosas que antes poseíamos. A tal punto llegaban las cosas que muchos de nosotros mataron a sus hijos y otros iban a colgarse, otros se dejaban morir de hambre. Es un estado de extenuación. ¿Sí? Y esta documentación que vienen los cronistas de India nos plantea el maltrato que había. Sin embargo, eso no era
lo que dice el cacique Gonzalo, un sobreviviente, pues, que ya, esto es después de las leyes de India, en la entrevista a Girolano le dijo todo esto. Pero en la misma documentación escrita por los españoles, ahí queda en constancia la resistencia ante los abusos y maltratos que sufrían. Pedrarias en octubre de 1528, en carta al rey de España, recién llegado, expresaba que en los territorios jurisdiccionales de Granada y León, la tierra ya conquistada, los llamados chorotegas no solo se negaban a servir a los españoles, sino que también los mataban, dice. Estaba la rebelión, argumento que también sin duda utilizaba Pedrarias para hacer esas crueles represiones. Pues bien, mira, aquí vemos un cuadro, pues, que ahí donde están ellos, prácticamente están agarrando un español. Los maribios o subtiabas opusieron una tenaz resistencia a Hernández de Cordio y Pedraria en Occidente. Estos tenían la cultura que se cubrían el cuerpo con los enemigos, pero en este caso de acuerdo con ellos, mataron a los más ancianos y se forraron con la piel de ellos. De ahí, y para seguir luchando, porque eso consideraban de acuerdo a su culto que le daban más fuerza. Entonces los españoles le llamaron a esta provincia durante mucho tiempo la provincia de los desollados. Pero veamos otros elementos de resistencia. El 21 de enero los indios de los alrededores se aprestaron en la colonia de Villahermosa, fundada en el norte, recién fundada. Llegaron en paz, dice, con aparentes deseos de servir a los españoles, pero en lugar de ello los atacaron sorpresivamente, matando al capitán Benito Hurtado y a 19 de sus hombres. Y por supuesto a los caballos, a los cuales los consideraban pues enemigos también, en los que causaban temor. Días después, un nuevo ataque, mataron al capitán Juan Grijalva. Juan Grijalva era un conquistador destacado en la conquista de México, sobre todo en Yucatán, ¿verdad? Había venido a Nicaragua y liquidaron 16 de sus efectivos. Un segundo episodio, vuelven a la colonia de Nueva Esperanza, también en el norte, y entraron y quemaron el pueblo hiriendo y matando a varios españoles. No se informa exactamente el número de bajas, pero suponemos que fue grande, ¿verdad? Pues bien, una vez establecida la dominación y ya el sistema de leyes de India, si bien quedaron incorporados como súbditos del rey de España, porque las leyes de India están orientadas a favorecer a la población sobreviviente, no implica eso que cesaron los abusos que cometían tanto los grandes propietarios, porque a estos se les entregó tierra, recordemos, y como los peninsulares, los funcionarios religiosos, militares y políticos. Y también los corregidores, porque se formaron los corregimientos de indios. Es decir, la población originaria, como en todas las colonias españolas, estuvo sometida al trabajo obligatorio asalariado. En la ley tenían que pagarle por su trabajo a través de la institución llamada repartimiento. Cada pueblo debía suministrar una cuarta parte del número de sus tributarios durante cierta época del año para realizar labores públicas y privadas. Entre los trabajos que podíamos llamar públicos estaba la construcción y reparación de fuertes, la construcción de templos, como la Catedral de León, ¿verdad? El mantenimiento de caminos, el transporte de armas y municiones. Pero a veces no se les pagaba por lo regular, sobre todo en los trabajos públicos. Por el contrario, se les obligaba a poner sus materiales y las herramientas, y ya en tiempo más tarde, cuando se permitió tener bestias, hasta los animales, pues, ya más tarde. Entonces, también había que ver prácticamente que el trabajo que sometían prácticamente les daba grandes ganancias. Es decir, el cura de cada parroquia debe ser mantenido por el pueblo del curato que está en los pueblos indígenas. Los ministros de Dios, estos curas, ¿qué hacían? Hacían trabajar a los indígenas en sus propiedades particulares, fueran estas agrícolas, ganaderas, etcétera, ¿verdad? Pero además de eso, trataban a nuestros pueblos con prepotencia. Si fallaba alguna cosa, no les gustaba, lo azotaban. Estaba permitido y hasta mandaron la picota, pues. Es una columna donde ponían públicamente la cabeza de los que iban a ejecutar, pues. Hay una forma de tortura. Te voy a matar si no haces lo que te digo. En las jurisdicciones que estaban a cargo de los corregidores, prácticamente, ahí vemos los ministros de Dios, ¿verdad?
hacían trabajar a los comunitarios en sus haciendas. Es decir, a las mujeres en correspondencia con la particular de cada territorio los obligan a trabajar en el hilado y tejido de algodón. El algodón se distribuía periódicamente para que hicieran mantas. Y estas mantas no eran para que se vistieran ellos, tenían que hacer la parte, utilizando técnicas prehispánicas, que no trajeron, pues, posteriormente fue que ya trajeron las hilanderas, pues, que habían, pero no que utilizaban las mismas técnicas que usaba la población para hacer tela, era de la misma manera que se le hacían para ellos. En el caso de algunos lugares como los actuales departamentos de Carazo, Rivas, incluso Granada y algunos lugares costeros, a las comunidades se les distribuían telas y eran obligadas a teñirlas utilizando un molusco que daba el color azul múrice, es decir, morado, que tenía buen precio, demanda en el mercado internacional. Los gobernadores de la provincia, por su parte, hacían trabajar los comunitarios varones en sus haciendas. Es decir, pero también solicitaban el suministro de vitualla y prestación de servicios domésticos, sobre todo para la fabricación de toda clase de artículos artesanales que eran vendidos en los mercados del exterior. Es decir, que obtenían cuantiosas ganancias a costa del trabajo de nuestros pueblos. Las faltas cometidas eran severamente castigadas, como decíamos, ¿verdad? Había una presión terrible. Es decir, por estas razones, los indígenas recurrieron a reclamar sus derechos, basados en las mismas leyes de India. En el caso de los curos recurrían una rebeldía pasiva. Se le perdían y no cumplían lo que el cura les pedía, pues. O decíamos como popularmente se hacían, ¿cómo se dice? Se hacían los chanchos, ¿verdad? Entonces, pero vemos que a lo largo del sistema colonial se vinieron presentando contradicciones, ya entre funcionarios eclesiásticos y vecinos contra gobernadores y corregidores. Vimos bien, funcionarios y vecinos, ¿por qué? Porque hay un momento que los propietarios y los funcionarios, es decir, los gobernadores y corregidores, limitaban la participación del trabajo privado, pues, de los propietarios, y ya no atendían los trabajos de los curas. Entonces, ahí se dio un caso, como el caso de Granada, en donde los vecinos y los curas fueron a quejarse de que los gobernadores, los corregidores ponían a trabajar a los indios, pues, de gratis, y no les permitían, no les daba tiempo para trabajar en sus fundos. Es decir, había falta de mano de obra. Esa era la principal razón. Bueno, hubo en ese caso, cuando habían denuncias, entonces se atendían, entonces se hacía una investigación. En este caso, sí tomaban en cuenta y hacían que los funcionarios le volvieran, pues, la mano de obra a la cura. El otro eje de problemas fueron los agrarios. Recordemos que a los indígenas se les entregaron a las comunidades tierra ejidal y tierra comunal. La tierra comunal era para cada indígena casado que tenía matrimonio, había un fondo de tierra, se le entregaba una parcela en los pueblos de India. Y el otro elegido era, el del ejido del común, era para prácticamente abastecerse de madera, de leña y otras cosas, pues también había un área esto por lo regular también eran áreas de caza en algunos casos. Y estas propiedades eran invadidas por los funcionarios. A veces recurrían a arrendar y había problemas que no pagaban, o si no, se apropiaban directamente de la tierra. Entonces, posteriormente también alentaban a los mestizos y ladinos a invadir estas tierras. Entonces venían los conflictos agrarios. ¿Qué hacían las comunidades? Recurrían a las mismas leyes de India para hacer valer sus derechos, dirigiéndose hacia la audiencia de Guatemala. Se quejaban, si en caso la audiencia no respondía, se quejaban ante la corona. Algunas de estas pugnas legales se agudizaron durante todo el dominio colonial, pero no solo eso, se prolongaron durante el periodo republicano. Es decir, después de que se fueron los españoles. Hay cualquier cantidad de denuncias. Vamos a verlas en un material.
Cuando esto fallaba, prácticamente se daba los motines. Hubo protestas de las comunidades del Viejo, de Matagalpa, de Sébaco, cualquier cantidad. Cuando esto no era prácticamente escuchado, prácticamente se producían los motines. Por ejemplo, Sébaco, los indígenas Matagalpa. En el caso de los Matagalpa se habla de se rebelaron 14 veces. Y el último recurso que hacían es que se iban donde estaba le llamaban pues la parte selvática, se pasaban al bando, dice, los caribes, enemigos de España. Ahí prácticamente vemos ese relato, es conocido el carácter rebelde de los Matagalpa, dice, en donde continuaron su lucha, aún después de los gobiernos republicanos continuaron su lucha. Hubo prácticamente en 1801, fijemos bien, ya está casi 20 años para que cayera el gobierno de España, pero ahí se duplicó el tributo a las comunidades. Esta medida que afectó a todas las comunidades, causó un estado de desesperación porque no había manera de pagarla. Hubo familias indígenas que tuvieron que vender sus haberes para pagar el tributo. Pero en el caso de Matagalpa, familias enteras prefirieron refugiarse en las zonas selváticas del Caribe. Huyen del dominio español. En uno de los casos registrados, en 1713, se refiere que el corregidor se vio obligado, prácticamente estaba tan presionado por el gobernador que se refugió en la iglesia de Matagalpa. Entonces los indígenas apoyaron al corregidor, rodearon la ciudad, ¿verdad? También los mestizos. No hay datos de la partición mestiza. Bueno, aquí vamos a describir rápidamente algunos de estos casos. Las comunidades de Sébaco demandaron al propietario Matías González. La comunidad indígena de Chinandega entró en litigio contra la familia Vaca y Briceño en León. Un reclamo que duró desde 1719 hasta 1799. Saquemos la cuenta. 70 años. En 1765 y 1769 y 1771, los pobladores del Valle, San Juan de Metapa, demandaron al propietario Dionisio Guerrero. La comunidad indígena de Subtiaba reclamó en 1773 por los daños que ocasionaban en las tierras de los propietarios colindantes a sus tierras. Había también el fenómeno que los ganados de estos grandes propietarios invadían las cementeras o las milpas y se comían los productos, pues, los sembradíos. Y además invadían las tierras, por supuesto que lo dijimos. La comunidad de Tepesomoto era Somoto Grande, que de hoy conocemos como Somoto. Después veremos que existían 4 Somotos. Reclamó en 1794 un pleito que finalizó en 1796 a la familia Vilches y Cabrera. La comunidad indígena de Teotepe demandó al propietario Facundo Lara en 1793. Por supuesto, no se quedaban atrás las comunidades de Masaya. En 1801 y 1806 demandaron por usurpación de tierra a don Francisco Alvarado. En este caso, ya se dio un abuso, pues, totalmente. Muchas de esas comunidades quedaron sin tierra porque con el tiempo, a Monimbó solo quedó el cementerio, pues, las otras desaparecieron, Diriega, Domingo, Guillén, ¿verdad? Pero eran dueñas de tierra y los propietarios se alentaron la invasión de ladinos. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? De ladinos y mulatos para que se tomaran las tierras de ellos. Entonces hay este caso de Matagalpa, ahí se vieron obligados a ceder porque el capitán Grosso llegó a ocupar militarmente la ciudad. Y fíjense bien qué detalle, había una cadena, es decir, obligaban a la población misquita, a la población Matagalpa, ante una invasión caribe o misquita, los levantaban leva militar, es decir, el batallón de flecheros de Matagalpa a pelear contra ellos, y tal vez estaban ocupados produciendo sus productos de autoconsumo. Entonces, cuando se negaron, un capitán Grosso, Manuel Grosso, llegó de León a tomar militarmente la ciudad. Los indígenas rodearon la ciudad. Estaba tan mala la cosa que, ¿cómo sería? El corregidor, hay un momento que ya no quiso seguirlos presionando, porque era el corregidor el cargo del corregimiento, pues, de Matagalpa, y se negó a seguir, porque sintió, pues, le atacó la conciencia o también vio la cara que ponían los indios, y se refugió en un templo.
Entonces los indios lo apoyaron, rodearon la ciudad. ¿Y qué pasó? El gobernador, como sería de grave, que ordenó a Grosso regresar, reconcentrarse y dejó en su cargo al corregidor Echeverría. Es decir, hubo también rebeliones prácticamente abiertas, como es el caso de los motines del Viejo y el Realejo. Los estudiosos de estos hechos no ven solamente un problema de tierra, sino la reacción contra los trabajos forzados. Los mulatos y negros se visibilizaron en el complot que encabezado por Padilla, pero vamos a ver un videíto para complementar esta información. Pongámosle atención, ¿verdad? Ahí va directo perdón, ahí está. Pues bien, ¿qué veremos en herencia cultural? Resistencia indígena, mestiza, mulata y popular contra la dominación española. En la historiografía tradicional se trató de vender una imagen de actitud sumisa de la población indígena que se sometió sin ofrecer resistencia a la dominación española. Pero como lo hemos narrado en otros programas, las entradas a la tierra en el siglo XVI fueron resistidas por los indígenas, encabezados por sus caciques. Estas fueron fuertemente reprimidas, estas rebeliones. Terribles actos de crueldad como la entrega de prisioneros a perros de guerra adiestrados, los que tras destrozarlos, los devoraban en medio de la algarada de sus captores que contemplaban los espectáculos en sus palcos. Bien, se impuso el dominio español, como se sabe, la superior armas, entre otras cosas. Se impuso el dominio español en el territorio. ¿Pero concluyó la resistencia indígena? No. La resistencia indígena continuó a lo largo del dominio español. Hubo rebeliones en tierras de fronteras, fracasos de incursiones españolas, motines en el interior. En el caso de las entradas a la tierra, la parte llamada oriental, en la llamada Tagugalpe, que se le corresponde a la región del Caribe y sus interiores, estaban los levantamientos y resistencia de los icaques y Caribe. Pero también en el Pacífico, en las comunidades ya establecidas bajo el dominio español, ocurrieron distintas rebeliones, como la de Sébaco en 1689, la de Jaltebe en 1756, la del Viejo en 1763. A lo largo del dominio español se manifestaron distintas formas de rebelión por parte de las comunidades contra los abusos de los funcionarios. Ellos acudían a autoridades superiores para hacer sus reclamos por los abusos que había de estos funcionarios políticos y religiosos. Pero estas situaciones que se dieron contra el sistema no solo las provocaron los indígenas, sino también algunas minorías que empezaron a tener cierta presencia, principalmente en el siglo XVIII. Ciertas minorías como los mulatos y los mestizos que crecieron ampliamente a lo largo de este siglo. Debe recordarse que los mulatos específicamente buscaban distintas formas de ocupación en las ciudades, al igual que los mestizos. Pero una de las opciones que tuvieron estos sectores fueron el ejército, las milicias integradas por partos o mulatos y algunos negros libertos, es decir, negros libres, fueron utilizadas en las colonias como guarniciones fronterizas. Cabe destacar que a diferencia de los batallones de flecheros, en que organizaban a la población indígena, los españoles, a los pardos o mulatos se les entregaba como dotación armas de fuego y hierro. ¿Cómo se explica esto? Eran un segmento minoritario y no tenían el nivel de demanda que sustentaban los sobrevivientes indígenas, que era la fuerza productiva fundamental y con tierras. No nos imaginemos un motín con armas de fuego y hierro de los indígenas.
Hay que destacar una de ellas. En 1741 se dio la rebelión del capitán mulato Antonio Padilla en León, el jefe de los Pardos, contra el recién nombrado gobernador Antonio Lacayo de Briones. Padilla no aceptó la autoridad de Lacayo porque él se identificaba con el anterior, que había sido destituido. Y hubo distintos esfuerzos de persuasión, pero él continuó con su postura. Entonces fue acusado de estar conspirando contra el gobernador. Los soldados Mulato y Pardo y Leberto permanecieron leales a Padilla. Pues bien, este fue perseguido, capturado, acusado de conspirar y condenado a muerte. Pero según las fuentes, unos atrevidos mulatos armados de sable lograron penetrar el reclusorio ahí mismo, en la casa del gobernador, donde estaba la gobernación, pero fueron descubiertos. Una noche antes de su ejecución, fueron repelidos por los custodios. Padilla fue ejecutado. No se supo de la escuadra de atrevidos ahí qué pasó con ellos, pero desde entonces las compañías de mulatos y pardos fueron disueltas desde esa fecha. Es decir, se les disolvió en otro grupo. En septiembre de 1780, volviendo a las rebeliones indígenas, vamos al caso de Yarrince, murió en Guatemala a causa de los brutales interrogatorios por parte de sus carceleros el jefe indígena de los Huacos. Acordemos de Huaco. Este se llamaba Matías Yarrince. Fue un caso muy particular porque hubo una época en que él en su territorio enfrentó por igual tanto a las incursiones de los misquitos como a los españoles en los actuales territorios de Huaco y Chontales. Hay que recordar que los mosquitos, por su parte, hacían batidas sobre estos pueblos, Ulbo, Apayagna, Huacos, etc., para su captura y venta de esclavos a los británicos. Mientras tanto, los españoles trataban de imponer su dominio por la vía militar y resistían ellos también las razias punitivas de los españoles del siglo XVI. Pero los españoles, viendo lo inefectivo de sus acciones ya por esa época, contra las poblaciones mencionadas del interior, y la actitud contra los mosquitos, peleaban en dos líneas. Ellos se percataron de la condición de Yarrince, no solamente como jefe militar efectivo, sino que era un líder natural. Lo invitaron a hacer una alianza contra los misquitos, pero tendría que aceptar, entre otras cosas, la condición de súbdito de España y otras condiciones al colectivo, es decir, al pueblo, pues. Yarrince aceptó esta propuesta y en 1768, según los documentos, se bautizó a la fe católica en León y se le otorgó el rango de capitán español, regresó a su territorio. Yarrince actuó con lealtad a los españoles, pero todo parece indicar que tornaron los abusos por parte de los funcionarios y las autoridades españolas contra su pueblo. Se violó lo acordado. Entonces, Yarrince se inclinó por la rebelión. Secretamente se movió, pero en alianza con ante sus enemigos, los mosquitos. Sin embargo, la trama fue descubierta y fue sorprendido y capturado en 1780, por esta misma fecha, y acusado de estar preparando una vasta rebelión para eliminar el dominio español a favor de los caribes. Su captura lo llevaron a marcha forzada a Granada, donde funcionarios de la columna lo trasladaron grillado a la ciudad de Guatemala. En esta ciudad moriría en las circunstancias que señalamos al inicio. Ahí se cierra el caso de Yarrince. Pero hubo otras formas de resistencia, ¿verdad?, que sería largo de mencionar. Los indígenas recurrieron a las mismas leyes indianas, leyes de India, para reclamar sus derechos, para protestar contra los abusos laborales, invasión de tierra, que hacían los particulares y los abusos de los funcionarios, eclesiásticos, militares y políticos. Entre estas se puede mencionar algunas: la protesta de la comunidad de Sebaco en 1714, la de los indios Chinandegas de 1719 hasta 1799, la de los Sutiaba en 1773, la de los de Tepesomoto, los indios de Tepesomoto, ese Somoto Grande o Somoto, cabecera departamental de Madrid, que fue de 1794 a 1796, la de Teutep en 1793, la de Masaya, de la gran población indígena, en 1806, el litigio de los del Viejo en 1815, donde ya participan mestizos, pero hubo casos como el de Matagalpa, en donde, según un informe del 1745, los indios de las Cañadas se rebelaron 14 veces contra los corregidores y al extremo de pasarse al bando enemigo, los caribes salvajes enemigos de España y su majestad.
Estas rebeliones continuaron hasta los fines del dominio español y continuaron en el mundo republicano, pero su descripción corresponde a otro programa. Es importante aclarar dos cosas, ¿eh? La rebelión de Padilla no era por reivindicar a la población esclava negra que había pues, en algunas partes del territorio. Aquí, como he explicado, no fue una economía de grandes plantaciones. Sí había población negra, pero la fuerza productiva fundamental era la población indígena. Están los núcleos de negros que hubo en el Pacífico, negros esclavos, como su mano de obra sustituta de labores que no realizaban los indios en el apisonamiento del Añil. Hay dos lugares que en el Pacífico fueron esos núcleos que se ubicaron en Nandaime, actual departamento de Granada, y el Obraje de Rivas, actual departamento de Rivas, que hoy conocemos como Belén. Por eso es que encontramos dentro del mestizaje algunas personas con rasgos indígenas. Es decir, con rasgos de sambo mezclados con indígena o mulato. ¿Cómo es que le llamamos al pelo de la persona del África? El pelo popularmente le decimos murruco. ¿Cómo le llamamos a la descendencia indígena? Le decimos pelo chirizo, ¿verdad? Pero no es precisamente solamente el pelo lo que termina eso, sino que nos encontramos personas con algunas otras características pues mezcladas, porque la población se mezclaba, es decir, el negro venía la mayor parte de las veces solo. Habían algunas mujeres, pero se mezclaban con las mestizas o con las indígenas. ¿Sí? Ahí vemos en Belén alguna gente que tiene características de sambo, que es la mezcla del negro con el indígena, pero también vemos que ya viene la entremezcla, porque esa persona que salió de ahí se casa con una mujer mestiza, sí, es parte de esta mezcla, pero como decimos algunas veces, pasa por blanco, pasa por mulato, o si no, a veces está más oscuro y se pasa por negro. Por cultura, todo el que tiene color cobrizo, con la antropología popular nuestra, la de la calle, le decimos negro al todo el color cobrizo, y no precisamente esa característica, ¿verdad? Bueno, en otra oportunidad vamos a hablar de esto, ¿verdad? Pero bien, hay dos aspectos que hay que destacar. Bueno, ahí la rebelión fue incitada por un español que era enemigo de funcionario, enemigo de Padilla. Lo otro, lo de Yarrince, creo que es muy importante destacarlo, porque Yarrince lo tenemos, a pesar de ser un rebelde, lo tenemos oculto, y está documentado, pues, que cómo murió en manos de los españoles, y también cacique, pues, de los Boacos, que se destacó. Creo que más adelante se puede hablar de los héroes indígenas e incorporar a Yarrince, ¿verdad? Y tal vez una reivindicación para los hermanos boaqueños, a quienes transmito mi saludo, ¿verdad? Ya en los últimos años de la dominación española se dio el motín de El Viejo. El Viejo, estamos hablando de Chinandega, ¿verdad? No el viejo que respetamos en la casa. El personaje central de este incidente fue una mujer indígena llamada Antonia Florencia. El Viejo era una comunidad indígena, pero todavía queda de la comunidad del Hato, ¿verdad? Que tiene una cofradía, ¿verdad? Esta mujer fue descubierta por las autoridades españolas en propiedad de un expendio de licor clandestino. Esto estaba terminantemente prohibido, porque el monopolio del aguardiente lo tenía el Estado español, ¿verdad? Entonces, por estas razones, subdelegado del partido de El Realejo, Calixto Robledo, con residencia en El Viejo, es decir, residenció al Viejo, libró orden escrita para los alcaldes indígenas para que presentaran en León a Antonia Florencia. Sí, los alcaldes indígenas, el alcalde de Vara y llamémosle los alguaciles, los que lo acompañaban, que la presentaran tal de acuerdo con la ley. Residenciar significaba enjuiciar, pero lejos de cumplir la orden, se aferraron y se pusieron de acuerdo con el pueblo para evitar el cumplimiento de esta ley. Al ser reiterativo los intentos subdelegados, el subdelegado ya era un nombre que se utilizaba en los últimos tiempos por la reforma borbónica, o sea, ya no era corregidor, ¿verdad? Se produjo un tumulto para evitar la orden, todo un motín. Llegaron los revoltosos, llegaron vociferando contra el delegado, contra el subdelegado, que era el corregidor, y el gobernador.
la actitud amenazante de los indígenas implicó que se sumaran otros estratos de la población, es decir, los mestizos y los mulatos. Este periodo, si nosotros hacemos el año de 1808, ya había un estado de agitación popular contra las autoridades españolas. ¿Por qué razón? Porque ya estaba Tomás Ruiz, prácticamente un hombre que incidió sobre la población para que se diera esto. Entonces, el poder español, a partir casualmente de ese año, estaba, como lo veremos más adelante, en declive por las rebeliones. Entonces, acusaron ya desde entonces a Tomás Ruiz, que era originario del Viejo, un sacerdote. Tomás Ruiz estudió sacerdocio gracias a que era descendiente de cacique. Era como le decían en ese entonces los indios ricos. Y él absorbió las ideas de la Ilustración en el seminario de Guatemala y prácticamente volcó esas ideas libertarias para incitar, además era un sacerdote, una perfecta personalidad, ¿verdad? Y se dio esa situación. Entonces, el historiador Tomás Sayón, ¿verdad?, uno de los clásicos, hizo referencia a estado de cosas en este mismo relato. La insubordinación y el desasiego de los pueblos de Chinandega y el Viejo, porque se entendió Chinandega, recordemos que el Viejo está muy cerca de Chinandega, aumentaba cada día y amenazaban con adquirir mayores proporciones. Y ahí pues también Ayón habla que el instigador del motín era Tomás Ruiz, ese era el que incitó a los alcaldes indígenas, porque propagaba en ese entonces doctrinas subversivas, doctrinas libertarias. Hay que señalar que las mujeres jugaban un papel muy importante en la actividad del tabaco y el aguardiente clandestino, razón por la cual eran perseguidos. O sea que el caso de Florencia no es casual, ¿verdad? Se dieron muchos casos a lo largo del dominio español, también en el periodo republicano, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos concluir esta parte? Este breve recorrido de las formas de resistencia que hemos hecho se pueden concluir de la siguiente manera. Es decir, a partir de ello, recordemos que no tenemos toda la mañana, ¿verdad? Hay que decir que desde la misma llegada de los españoles al territorio hubo una tenaz resistencia por parte de los indígenas contra los invasores. Los teites o caciques encabezando la lucha por el territorio. Teites Chorotega, teites Maribio, teites Matagalpa, teites Boacos. La palabra teite es la que se emplea aquí. Cacique en el Caribe, la trajeron los españoles. A pesar de la ventaja que tenían con armas de hierro, perros de guerra, caballos de guerra, es decir, eran espadas, espadas de hierro, lanzas de hierro contra flechas y lanzas con puntas de obsidiana. Por eso es que cuando hablamos, en segundo lugar, de las entradas de la tierra, fueron resistidas por los icaques, por los ulgues, por los matagalpas, por los huacos, logrando, como vemos en mucho tiempo, derrotar las entradas de los españoles. En esas partes bien intrincadas, los españoles no podían usar toda la técnica como lo usaban en el Pacífico, que eran zonas llanas, zonas intrincadas que los indios conocían, los emboscaban y escapaban. Es decir, se dio el caso de que entraban, como el caso de Gabriel de Rojas de Bertelete, que entró con una cantidad como de unos 100 expedicionarios y regresó con la mitad. ¿Qué significa eso? Que poco a poco se los vinieron acabando, les habían derrotado. Entonces, hay que decir también, en tercer lugar, que una vez establecida la dominación española, principalmente en el Pacífico Central, en el centro, la depresión de los lagos, la población originaria desarrolló otras modalidades, como es la modalidad legal, pues, como la estábamos describiendo. Estas eran escuchadas y a veces se le hacía larga, como vimos ese juicio que hubo contra la familia Plazaola, que tardó de 1719 a 1799, ¿verdad? Toquemos la cuenta, unos 70 años. Vamos a ver en el mundo republicano, hay un conflicto que se inició en 1915 y lo dieron resultable para la familia Ochoa, la familia Bernardino, en el Matagalpa, hasta 1965. Saquemos la cuenta cuánto tardó, de 1915 a 1965. Son decenas de años cerrados, cierra. Largo.
es enorme, 50 años. Entonces, ¿y qué sucede? Que eso, imaginémonos en la colonia cómo sucedió, ¿verdad? Y cuando ya fallaba lo legal, iban a los motines armados. Aquí había que agregar que en el caso del Viejo la represión fue terrible. Fueron asesinados o ejecutados, llevados a Guatemala y ejecutados los líderes de las rebeliones. En el caso de Jalteva y Matagalpa. 1773, 1759 respectivamente. La otra forma de resistir era la huida a las montañas, como se mencionó el caso de los Matagalpa. No, aquí no aguantamos esto. No pagan el tributo, decían, no, se quejaban mucho los funcionarios, y se van con los caribes, dice, y luego regresan con ellos. En el caso de Yarrince, 2 años después del asesinato de Yarrince, cuando entraron los caribes, que fue una entrada bastante impactante sobre los actuales departamentos de Huaco y Chontales, la gente de Yarrince se unió a los caribes. Es decir, era una rebelión constante. Mecanismos de resistencia originaria sientan las bases históricas de la forma en que los imperios han sido repelidos por las fuerzas de nuestro pueblo, cuyo legado está presente a lo largo de los siglos, bajo la consigna: luchar y morir combatiendo valerosamente antes de ser sojuzgado, como lo ratificó el cacique Gonzalo, un sobreviviente de la etnia Nicaragua, y esto habría de darle continuidad. Muchas gracias por su paciencia y nos vemos en la próxima conferencia.